Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. El tema a tratar es usos clínicos de las pruebas viscoelásticas. Vamos a hacer énfasis en el dispositivo que tenemos aquí en el HV, que es el ROTEM, y está a cargo de Laura Marcela Salazar, residente de segundo año del programa de anestesiología de la Universidad del Valle. Puedes empezar, Laura. Buenas tardes, ¿ahí se escucha bien? Bueno, como me presentó el profesor Caballero, mi nombre es Laura Salazar, soy residente de segundo año de anestesiología. Y este va a ser el tema que vamos a ver hoy, va a ser el uso de los usos clínicos de las pruebas viscoelásticas y específicamente nos vamos a referir al ROTEM. Le agradezco al profesor Caballero, quien es anestesiólogo e intensivista del Hospital Universitario y profesor asociado del Departamento de Anestesiología. Entonces, el contenido de la charla del día de hoy, vamos a iniciar con una breve introducción en la cual vamos a mencionar la relevancia clínica y la fisiología. ¿Cómo? Ok, vamos a hablar sobre la relevancia y la relevancia clínica de las pruebas viscoelásticas y la fisiología de la hemostasia de una manera muy breve. Luego seguiremos hablando de las bases del TEC y del ROTEM, y ya luego para enfocarnos en el ROTEM, cómo leer el ROTEM y los parámetros, cómo valorarlos en el paciente, para ya luego terminar con los usos clínicos y los algoritmos que tenemos en ROTEM. Entonces, la relevancia clínica, los pacientes críticos que cursan con hemorragia y coagulopatía está asociado a que tienen una mayor morbimortalidad, y el ROTEM es una de las pruebas viscoelásticas que nos va a permitir tener un panorama más amplio de la coagulación y tener un abordaje de estos pacientes. Es importante, es muy útil que el ROTEM sea una prueba que tenga un panorama más amplio respecto a las otras pruebas convencionales, porque nos va a permitir ver de una manera pues, más completa la coagulación y las alteraciones con las que cursan los pacientes. Hay que tener en cuenta que la coagulopatía es una entidad que es compleja y multifactorial, está relacionada con trauma, con falla hepática, sepsis, hipotermia. También es importante que se ha visto que el uso de las pruebas viscoelásticas está relacionado con una disminución en el uso de hemoderivados, y la sangre halogénica pues tiene un impacto en la morbilidad. Estas son las pruebas convencionales. Es importante tener en cuenta que el ROTEM, a diferencia, y en general las pruebas viscoelásticas, a diferencia de estas pruebas, tiene un panorama más amplio de la coagulación, del estado de coagulación de los pacientes, y también nos va a dar un resultado que es muy similar, como va a ser casi en tiempo real, a diferencia de estas pruebas convencionales. En cuanto a la fisiología de la hemostasia, recordar que van a haber factores anticoagulantes y procoagulantes, y se van a dar diferentes procesos que se pueden dividir en hemostasia primaria, que va a estar más que todo implicada en las plaquetas, una hemostasia secundaria, que va a estar relacionada ya con los factores procoagulantes y anticoagulantes, y la fibrinolisis. También va a ser importante recordar esta vía clásica de la coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca, porque esto nos va a permitir evaluar de una manera pues, más detallada el ROTEM, y tener en cuenta pues, que en la vía intrínseca van a haber unos factores que van a predominar, mientras que en la vía extrínseca van a haber otros. También es importante recordar el modelo celular de la coagulación, en el cual nos menciona pues, que aparte de tener unos factores de la coagulación, también van a estar implicadas diferentes células, como pues lo más importante pues va a ser la plaqueta, y también van a haber otros elementos que van a ser importantes, como lo va a ser el endotelio
y, por ejemplo, también el calcio va a ser importante. Y por último, recordar que la fibrinolisis pues, va a ser un proceso que también va a ser muy importante para la homeostasis en el sistema en cuanto a la coagulación. Entonces, esto va a consistir en la formación de plasmina, que va a tener un clivaje que va a generar un clivaje y un rompimiento pues, de la fibrina y del fibrinógeno. Entonces, ya para hablar en sí de las pruebas viscoelásticas, vamos a tener el ROTEM, que va a ser la tromboelastometría rotacional, y el TEC, que va a ser el tromboelastograma. El ROTEM nos va a permitir procesar 4 pruebas al mismo tiempo y nos va a dar como un temograma, el cual pues vamos a poder ir evaluando en tiempo real, en tiempo real, y también nos va a permitir realizar, esta máquina del ROTEM nos va a permitir realizar diferentes test. En cuanto al procesamiento de la muestra, la gran diferencia entre el TEC y el ROTEM es que el TEC la sangre va a estar en una copa, en un envase, en el cual este va a tener una oscilación de 4 grados más o menos, mientras que en el ROTEM este envase esta copa va a estar quieta, y lo que va a rotar va a ser el film, que va a estar en contacto con la sangre, y en donde se va a adherir y se va a realizar pues, la formación de las plaquetas del coágulo, perdón, y eso es lo que se va a procesar y vamos a obtener el temograma. En esta imagen, en este temograma, todos los temogramas van a tener en el eje Y la amplitud del coágulo, que va a estar dada en milímetros, y en el eje X el tiempo, que va a estar dado en minutos. Entonces, esta parte de arriba del temograma, en este caso va a hacer referencia a los parámetros que nos brinda el TEC, y en la parte de abajo los parámetros que brinda el ROTEM. Entonces, el primer parámetro que vamos a tener va a ser en el TEC, va a ser el tiempo R o el tiempo de reacción, que se va a equiparar al tiempo de coagulación en el ROTEM, y va a ser ese tiempo transcurrido en segundos, que pasa de tener una amplitud de 0 a 2 milímetros. Luego vamos a tener el tiempo K, o tiempo de cinética en el TEC, y en el ROTEM va a ser el tiempo de formación del coágulo, que va a ser ese tiempo en segundos, que pasa de tener 2 milímetros de amplitud a 20 milímetros de amplitud. Luego tendremos la máxima amplitud, que va a ser dada en milímetros también, y va a ser correspondiente a la máxima firmeza del coágulo en el ROTEM, que sería este de aquí abajo. Luego ya tendremos los parámetros, recordar que esta parte, va a corresponder a la formación del coágulo, es decir, como a toda esta parte de la cascada de la formación y de la fijación pues, del coágulo, incluyendo pues esta parte de la máxima coagulación, de la máxima amplitud, de la máxima formación y la firmeza máxima del coágulo, y luego ya vamos a tener todos los parámetros que van a corresponder a la fibrinolisis. Entonces, para el TEC, va a ser la lisis a los 30 minutos. Estos van a ser los 30 minutos a partir del tiempo R en el caso del TEC. Y para el ROTEM sería el índice de lisis 30, que va a ser el tiempo transcurrido a los 30 minutos, del tiempo de coagulación. Este índice va a estar dado en porcentaje y va a corresponder a la disminución en porcentaje a partir de la firmeza máxima del coágulo. Entonces, recordar que esta parte ya va a corresponder al análisis de la fibrinolisis. Adicionalmente, en el ROTEM, recordar que la amplitud a los 5 minutos va a ser muy importante, sobre todo en los algoritmos. Y también vamos a tener otro parámetro que en el anterior nos mostraba, que era la lisis máxima del coágulo, que también va a estar dada en porcentaje. Recordar que esta primera parte del temograma se va a correlacionar con los factores de la coagulación, los anticoagulantes, los productos derivados de la fibrina, el fibrinógeno y el factor tisular. Ya en esta parte vamos a tener, en la parte de la máxima amplitud, va a corresponder a las plaquetas, al fibrinógeno, al factor 13, y en pacientes, y también se puede ver alterado en caso de infusión de coloides.
Ya la fibrinolisis va a depender de las enzimas fibrinolíticas, los inhibidores de la fibrinolisis, el factor 13 de la coagulación y el fibrinógeno. Perdón. Yo se la paso. Bueno, entonces el ROTEM, van a haber diferentes tests que se pueden realizar y tener en cuenta, pero esos 5 van a ser los que más tienen uso clínico y de los que se van a derivar los algoritmos. Entonces, este primero, el EXTEM, es un test al cual se le va a administrar factor tisular y se va a correlacionar con los factores de la parte de la cascada intrínseca, que sería, pues, esto es como había mencionado previamente. Luego el INTEM se va a correlacionar con los factores de la cascada de la parte intrínseca, que sería este, y el otro, pues, extrínseca, el EXTEM, y también se podría correlacionar con el resultado de PTT. Adicionalmente, pues estos dos test del ROTEM también van a incluir la funcionalidad de las plaquetas y el fibrinógeno, y también se van a ver afectados por la fibrinolisis. Luego vamos a tener el FIBTEM, al cual se le va a adicionar citocalinasa D, y esto va a ser muy importante porque va a bloquear la funcionalidad de las plaquetas, es decir, que solamente nos va a mostrar la funcionalidad del fibrinógeno. Y por último vamos a tener estos dos que se van a correlacionar con los otros test. Entonces el APTEN se le va a adicionar ácido tranexámico, perdón, y se va a correlacionar con el APTEN, con el EXTEM. Es decir, que si vemos una alteración en el EXTEM con un aumento de la fibrinolisis y en el APTEN hay un temograma que está normal, lo que nos va a sugerir este resultado es que hay una alteración, un aumento en la fibrinolisis. Y por último vamos a tener el EPTEN, en el cual se administra heparinasa y se debe correlacionar con el INTEM, en el cual, pues, si hay una alteración en la amplitud y en la formación del coágulo que resuelve con la heparinasa, lo que nos va a sugerir es que hay una alteración. Este paciente puede tener efecto de heparina, ya sea endógena o administrada por espermatozoides. Entonces, esta era la que había mencionado previamente. Hay que tener muy en cuenta que el ROTEM se procesa en 2 kits. Entonces, va a haber un kit que va a tener el APTEN y otro kit que va a tener el EPTEN. Entonces, cuando uno va a procesar la muestra, le debe indicar al laboratorio qué kit requiere. O sea, si uno sospecha que este paciente puede tener una alteración de la fibrinolisis, pues decirle al laboratorio que haga este primer kit, que sería con el APTEN, en el cual, pues, se le va a administrar ácido tranexámico. Y este segundo kit, que sería con el EPTEN, es en los pacientes en los que uno sospecha que haya una alteración causada por heparina. En este cuadro vamos a ver una comparación en sí del TEC, de los test que se pueden solicitar en el TEC versus los test del ROTEM. Pero pues tener en cuenta que el ROTEM nos va a brindar más información y test adicionales respecto al TEC. También va a haber otro kit que va a ser de pruebas plaquetarias. Este es un poco menos común, sin embargo está incluido en alguno de los algoritmos, en 2 de los algoritmos, perdón, y lo que nos va a mostrar es la función plaquetaria, que puede estar alterada por diferentes medicamentos, como lo puede ser el inhibidor de la ciclooxigenasa 1, como lo es la aspirina, o inhibidores del receptor de glicoproteína 2B3A. Entonces vamos a tener el ARATEN, APTEN y el TRAPTEN. Ya vamos a revisar cómo son las huellas o el footprints de los diferentes, los temogramas, cómo se verían en diferentes alteraciones de la coagulación. Entonces, tener en cuenta que este es un temograma normal en un paciente, que la parte rosada va a corresponder al tiempo de formación del coágulo, y en un FIBTEM es normal que la amplitud no aumente más de 20 milímetros, porque en este caso va a depender solamente del fibrinógeno y está inhibida la función plaquetaria. Y esta va a ser la forma normal de un
de un tomograma en un Rotem. Entonces, en un paciente que tenga hipercoagulabilidad, lo que vamos a ver es que hay un aumento de esa amplitud, o sea, vamos a ver que el tomograma está como más ancho, más gordo en todos los test, incluso en el FIBTEN, en donde pues vemos que el tiempo de formación del coágulo está disminuido. En un paciente que se le administre altas dosis de heparina, lo que debemos revisar los que sospechemos que esté cursando con una coagulopatía por heparina, ya sea endógena o administrada, y pues en el caso administrada puede ser de altas dosis. Los dos test que debemos revisar va a ser el INTEM y el EPTEN. Entonces, el INTEM, en este caso, pues vemos que no hay para nada formación del coágulo. Sin embargo, cuando ya se administra heparinasa en el EPTEN, ya volvemos a tener un hemograma normal. En un paciente en el que las dosis sean bajas o se sospeche por heparinas endógenas, ya vemos que en sí el tomograma no va a ser tan diferente, va a ser más difícil identificarlo. Entonces, en este caso, lo que debemos realizar es hacer este radio, tomar el tiempo de coagulación en el INTEM sobre el tiempo de coagulación en el EPTEN, y un radio normal va a ser de 1.1 a 2.5. Entonces, si está mayor a 1.25, ya esto lo voy a explicar más adelante porque se toma este valor, que es el que está en realidad asociado con mayor riesgo de sangrado, se considera que el paciente está con efecto de heparina a bajas dosis y se debe realizar alguna intervención. Entonces, en estos pacientes que estén con heparina y se les haya administrado protamina, y se les administre protamina para revertir pues, ese efecto de la heparina, también es importante revisar con ese mismo radio, si está cursando con un exceso de protamina. En este caso, pues el valor que se va a tomar va a ser 1.1. En el caso de un paciente con alteración de la coagulación dada por las plaquetas, ya sea por la cantidad o por la calidad pues, de estas plaquetas, vamos a ver que hay una alteración en el EXTEM, es decir, que hay una disminución en la amplitud. En los algoritmos, la amplitud que se va a tomar va a ser a los 5 minutos, pero cuando vemos el FIBTEN, que pues no depende de las plaquetas, no va a haber alteración. En el caso de vitamina K, de deficiencia de vitamina K, de los factores que están relacionados con la vitamina K, es decir, en los pacientes que tienen cirrosis o que se les ha administrado warfarina, también vamos a tener esta disminución en la amplitud del EXTEM, el parámetro que en sí que en sí se va a ver alterado va a ser el CT, o sea, el tiempo de coagulación en el EXTEM, que va a estar prolongado. En este caso vemos que está mayor de 80, que es el punto de corte, y pues tener en cuenta que que van a ser muchos los factores que tienen dependencia de la vitamina K, que son todos estos azules en este gráfico. Y en este caso, en este paciente pues se le administró concentrados de protrombina, y resolvió este tiempo de coagulación que ya está menor a 80 segundos. En el caso de los pacientes con hemofilia A, recordemos que pues van a tener inhibidores del factor 8. Lo que vamos a encontrar es una alteración tanto en el INTEM como en el EPTEM. Vemos que aunque se administre va a seguir teniendo ese tiempo de coagulación prolongado. Entonces recordemos pues que el factor 8 va a estar en la parte de la cascada intrínseca, es por eso que se debe revisar el INTEM. En cuanto a los déficits relacionados con la polimerización de la fibrina, vamos a ver que en todos los test hay una disminución en la amplitud que también se va a mantener en el FIBTEN, como habíamos visto previamente, cuando solamente depende de las plaquetas, no va a haber una alteración en el FIBTEN. Entonces vemos que la amplitud, es decir, lo ancho que está el hemograma, va a estar disminuido, y pues esto va a impactar en todos los parámetros que tienen que ver tanto con la formación como con la firmeza del coágulo. En cuanto a los pacientes que tengan hiperfibrinolisis, esta va a ser la forma característica del hemograma. Vemos que va a impactar tanto también en el FIBTEN, y en este caso lo que debemos observar en los pacientes pues, que lo sospechemos, este es el kit que debemos solicitar.
Y vamos a ver que en el APTEN, es decir, cuando se administra ácido tranexámico, hay una resolución de esta alteración. También podríamos encontrarnos con un paciente que tenga doble alteración, es decir, que tenga una disminución en la amplitud, ya sea pues por déficit en la polimerización de la fibrina, y que al mismo tiempo esté cursando con una hiperfibrinolisis, que como vemos resuelve cuando se administra ácido tranexámico en el APTEN. Entonces, ya hablando un poco de los usos clínicos, vamos a comenzar con los 4 algoritmos que hay. Hay que tener en cuenta que estos algoritmos solamente se deben iniciar en sangrado, y excepto uno de los algoritmos. Vamos a ver después que hay diferentes usos clínicos que no están incluidos en los algoritmos, pero pues en cuanto a los algoritmos solamente se deben utilizar en el caso de sangrado, porque estos en sí no nos van a predecir como sangrado, y el fin de estos es evitar transfusiones y nos va a identificar es más si este sangrado está relacionado con coagulopatía. Y en caso de tener un ROTEM normal, posiblemente es valorar si este paciente lo que requiere es una intervención pues, quirúrgica por el sangrado. Hay que tener en cuenta que estos algoritmos tienen limitaciones respecto a patologías como la enfermedad de von Willebrand. Entonces, los pasos en general de los algoritmos es primero determinar si el paciente tiene sangrado o no. El segundo paso sería el manejo de la fibrinolisis y de la reversión de la anticoagulación. Y el tercero, manejo de la firmeza en sí del coágulo, que va a estar relacionado con fibrinógeno y plaquetas. Hay que tener en cuenta que estos valores de corte de los algoritmos están dados por estudios observacionales por curvas de ROC y análisis de regresión multivariado. Luego vamos a tener en cuenta que las metas van a estar validadas por ensayos clínicos. Entonces, el primer algoritmo que vamos a valorar, revisar, va a ser el de trauma. Tener en cuenta que el paciente con trauma puede cursar con coagulopatía, ya sea por hipocoagulabilidad o hipercoagulabilidad, o una mezcla de ambos fenotipos. Entonces, este va a ser el primer algoritmo que vamos a revisar. No lo voy a detallar como que por cada paso, solamente pues vamos a revisar como las cosas específicas de cada algoritmo. Lo ideal pues va a ser tener estos algoritmos a la mano cuando sea necesario utilizarlos, pero tener en cuenta que en el algoritmo de trauma es uno de los algoritmos en los cuales se podría realizar una intervención que sería la administración de ácido tranexámico, aun si el paciente no tiene sangrado, teniendo en cuenta el estado ácido base del paciente, la hemoglobina y los scores de severidad. Una de las cosas que se menciona en este algoritmo es que ponen en revisiones es que ponen en duda si es necesario administrar ácido tranexámico como profilaxis en los centros que se tenga el acceso a ROTEM, y si se podría valorar primero con el ROTEM si es necesario pues administrarlo pues, sin tener ningún examen. Lo otro que vamos a ver va a ser la amplitud a los 5 minutos en el EXTEM, y este corte de 35 está dado porque pues, una amplitud mayor a 35 milímetros está relacionado con menos requerimientos en la transfusión, y este valor de A5 en el EXTEM detecta en un 66% de la coagulopatía traumática aguda, y menores de 40 predice transfusión masiva en el 72% de los casos. También tenemos que tener en cuenta el A5 en el FICTEN. Se tiene de punto de corte en trauma y en el resto de los algoritmos menos en 1, que el 9, porque valores menores van a detectar coagulopatía traumática en el 67% de los casos, y valores menores a 9, incluyendo el 9, predice transfusión masiva en el 77% de los casos. Hay que tener en cuenta que aunque el punto de corte es 9, la meta que se quiere lograr con las intervenciones va a ser un A5 de FICTEN mayor o igual a 12 milímetros. Y es por eso que esta tabla también la debemos tener en cuenta, porque nos va a determinar a partir de cuánto uno necesita que aumente el A5 en el FICTEN
cuál es la dosis que se debe administrar, ya sea de fibrinógeno, de concentrado de fibrinógeno o de crioprecipitados. También, como les había mencionado antes, en este algoritmo se va a tener en cuenta si se tiene disponible el ROTEM de función plaquetaria. En trauma también va a ser importante evaluar si está cursando, pues, aparte con una alteración de la coagulación por heparinas, porque también tener en cuenta que la heparinización endógena se da en el 5% de los pacientes con trauma severo y parece estar asociado más que todo con la degradación del glicocálix endotelial. Este es un estudio, una cohorte retrospectiva que fue publicada en el 2021 y lo que comparaba era utilizar el algoritmo A5, es decir, utilizar la amplitud a los 5 minutos versus el A10, porque también había algoritmos en los que se utilizaba la amplitud a los 10 minutos, y lo que se ve es que en realidad no había diferencia. Entonces pues lo que se sigue sugiriendo es utilizar el A5, pues porque se va a poder tomar decisiones y se va a poder realizar intervenciones de una forma más rápida. En esta revisión sistemática, que fue publicada en el 2014, aunque se incluían 55 estudios, sin embargo solamente de estos 18 utilizaban ROTEM. Lo que se sugirió era que había una detección temprana de alteraciones de la coagulación, estaba relacionado pues con transfusiones tempranas y con disminución en la mortalidad en trauma, pero en algunos casos pues no fue posible evidenciar que sí hubiera diferencia en la mortalidad y en la transfusión, o sea, en la mortalidad relacionada con la transfusión. En esta otra revisión, en total se incluyeron 336 estudios y lo que ellos muestran es que sí pareciera que predice el requerimiento de transfusión masiva. Va a ser una guía útil para la transfusión de componentes que sean necesarios y parece que disminuye los requerimientos de hemoderivados. Entonces, siguiendo con el otro algoritmo, va a ser la hemorragia postparto. En este caso, va a estar determinada por la cantidad de pérdida sanguínea y también tener en cuenta que a partir del Woman Trial, pues sí se considera la administración de ácido tranexámico desde un comienzo antes del ROTEM. Hay otra cosa que se debe tener en cuenta con este algoritmo, es que los valores de fibrinógeno van a ser diferentes a los demás, porque pues estos valores van a estar más elevados en las pacientes en el parto, y esto a partir de estudios observacionales. Entonces, el punto de corte del A5 en el FIBTEN va a ser 12 milímetros, y la meta en este caso va a ser 16 milímetros. También tener en cuenta que la hiperfibrinolisis en estos pacientes ocurre más que todo cuando están cursando con shock severo y cuando tienen ELA. Uno de los estudios pues, que soporta este punto de corte de 12, o sea, menor a 12, es este estudio observacional que fue publicado en el 2022. Aquí tenemos una curva que se correlaciona con un fibrinógeno menor de 2 gramos con hipofibrinogenemia. En esta otra revisión sistemática, en el cual se incluyeron 93 estudios, de los cuales 31 eran estudios que se habían realizado con ROTEM, lo que se vio es que parecía que cuando se utiliza en los algoritmos de ROTEM, hay una disminución en las histerectomías y en las admisiones a UCI de las pacientes. También hay una disminución en complicaciones relacionadas con la transfusión, específicamente TACO, y hay una también, y sí, sobre todo con TACO. Este es un reporte de caso que me pareció muy interesante respecto a una paciente que durante el parto presenta una embolia del líquido amniótico. Entonces, este es el primer test de ROTEM que se le solicita a la paciente, y es muy interesante ver que en embolia del líquido amniótico hay varios reportes en los que muestra que no para nada hay formación del coágulo, tanto en el FIBTEN como en el EXTEN. Vemos que a esta paciente en particular se le realizó transfusión de plasma, de plaquetas y de fibrinógeno, y vemos cómo a partir de estas transfusiones
comienza ya a tener una formación del coágulo. El tiempo que transcurrió desde el primero hasta el último fue alrededor de 2 horas, de 3 horas, más o menos. En cuanto al algoritmo cardiovascular, va a ser importante porque las cirugías cardiovasculares están relacionadas con alto riesgo de sangrado en el postoperatorio, y en estas cirugías se utiliza heparina. Entonces va a ser útil para detectar si hay efecto residual de la heparina o si en cambio está cursando con una sobredosificación de protamina. Entonces, en este algoritmo, tener en cuenta, como ya les había mencionado antes, aunque el rango normal es de de este radio va a ser entre 1.1 y 2.5, en realidad el punto de corte va a ser 1.25 porque se asoció con menos sangrado mediastinal. Y pues también va a tener en cuenta esta relación, este radio, casi al final del algoritmo, para evaluar si está cursando con una sobredosificación de la protamina después de las intervenciones pues, que se han indicado previamente. En este estudio observacional de cirugía cardiovascular que se realizó en pacientes que estaban hospitalizados, que salieron a la unidad de cuidados intensivos, se incluyeron alrededor de 1.700 pacientes y se dividió en 3 grupos. Un primer grupo en el cual se realizaban pruebas convencionales, este segundo grupo en el cual solamente pues, se realizaba el Rotem, pues el kit normal, y adicionalmente se le adicionaba, aparte de la evaluación del Rotem, las pruebas de función plaquetaria. Entonces, ¿qué se vio? Que al principio, que estos 2 grupos en los cuales se utilizaban pruebas viscoelásticas, había una disminución en la administración de glóbulos rojos y de plasma, y esto durante el intraoperatorio, y en el postoperatorio una disminución en la administración de ácido tranexámico y de protamina. O sea, solamente se administró cuando en realidad era necesario, es decir, que varios de los pacientes en realidad no lo requerían. También estuvo asociado con una disminución en las complicaciones en el postoperatorio y una disminución en la estancia. En cuanto al trasplante hepático, va a ser importante porque se ha visto que la administración de fibrinógeno guiada por el FIBTEM está relacionada con una disminución significativa en la transfusión de glóbulos rojos, de plasma y de plaquetas, y la transfusión de plaquetas se ha visto asociada a una disminución en la supervivencia un año en estos pacientes. Entonces, para tener en cuenta este algoritmo, una de las grandes diferencias con los otros es que aunque los pacientes no estén sangrando, se puede realizar el Rotem y se puede seguir este algoritmo y considerar administrar ácido tranexámico en el caso de los pacientes que tengan una A5 en el extem por debajo de 25 y un tiempo de coagulación en el FIBTEM mayor a 60, esto en el caso de los pacientes que no hayan tenido eventos trombóticos previos. Lo otro que vemos es que el tiempo de coagulación en este caso pues está en un corte menor, va a ser de 75, en los otros es 80 segundos. Esta revisión sistemática en cuanto al uso de pruebas viscoelásticas en pacientes llevados a cirugía hepática, que fue publicada en el 2020, en el cual se incluyeron 2 estudios. Hay que tener en cuenta que igual este estudio tenía alta heterogeneidad porque los pacientes cursaban con diferentes patologías, ya fueran benignas o malignas, pero lo que se vio es que parecía que que las pruebas convencionales respecto al Rotem sobrediagnosticaban la hipocoagulación y subdiagnosticaban la hipercoagulación. Entonces, ya en cuanto a los otros usos clínicos, en los cuales pues no está relacionado con los algoritmos en sí, vamos a revisar primero que es un estudio en pacientes con COVID y con sepsis. Se incluyeron 20 pacientes que estaban en ventilación mecánica y se les realizaron diferentes pruebas convencionales y también pruebas viscoelásticas, específicamente pues Rotem, y lo que se encontró es que parecía que en el FIBTEM en cuanto a los parámetros, específicamente la máxima firmeza del coágulo, estaba aumentada y era significativamente, pues estaba más aumentada en los pacientes
que tenían COVID versus los pacientes que tenían sepsis por otra causa. Esto también se puede evidenciar en el EXTEM y en el INTEM, específicamente en el INTEM en el tiempo de coagulación que estaba prolongado, y en el EXTEM que los parámetros relacionados con la lisis estaban disminuidos en los pacientes con COVID versus con los pacientes con sepsis por otra causa. Entonces, este estudio lo que nos sugiere es que los pacientes con COVID parece que están pues, en un estado de hipercoagulabilidad e hipofibrinolisis respecto a los pacientes con sepsis por otra causa. En este otro estudio observacional, publicado en el 2018, en el cual se realizó pruebas viscoelásticas, específicamente el ROTEM, en pacientes con sepsis, sepsis severo y shock séptico, y lo que se vio es lo que vemos en estas gráficas de cajas y bigotes. Esta va a ser el límite superior y este el límite inferior del tiempo de coagulación en el EXTEM, y lo que vemos es que iba aumentando a medida que el shock se hacía, pues era más severo y pues iba a ser mayor en los pacientes con shock séptico. En cuanto a la firmeza máxima del coágulo, esta fue pues, mayor en los pacientes con sepsis y con sepsis severa. Sin embargo, en los pacientes con shock séptico, pues no hubo un cambio significativo respecto a los pacientes sanos. Esta revisión sistemática y metaanálisis es muy interesante, incluyó 7 estudios y eran pacientes que tenían cirrosis y iban a ser llevados a algún procedimiento, ya fuera quirúrgico o pues no quirúrgico. Y lo que se vio es que cuando se utilizaban pues, pruebas viscoelásticas en general, ya fuera ROTEM o TEC, no había en realidad un cambio respecto al sangrado posterior al procedimiento o en la mortalidad en sí, pero sí se asoció con una disminución en el riesgo de presentar TRALI. Y adicionalmente había una disminución en la transfusión de hemoderivados, específicamente plasma y plaquetas en estos pacientes. Sin embargo, luego tenemos este otro estudio en el cual no se utilizaba las pruebas, el ROTEM, para evaluar si se podía asociar con una mejor sobrevida pues, en los pacientes como un parámetro de sobrevida en los pacientes trasplantados. Sin embargo, comparado con las pruebas convencionales, no fue superior en el ROTEM respecto a estas. En cuanto a CID, vamos a tener primero este estudio y el uso del ROTEM para diagnóstico y pues identificar de CID en los pacientes críticos. Entonces ellos tomaron estos 3 parámetros que vemos aquí del EXTEM y estos van a ser el área bajo la curva de las curvas de ROC, y lo que vemos, estos fueron los puntos de corte, y lo que en realidad pues se ve que tiene como mayor correlación con el diagnóstico y con la identificación de CID fue combinar los parámetros, es decir, los 3 parámetros del EXTEM que se estaban evaluando y adicionalmente pues con la proteína C y la antitrombina. Ya este último estudio en cuanto a CID se realizó en pacientes que cursaban con CID asociado al trauma, que era este grupo de acá, versus este grupo de pacientes que estaban con CID asociado a sepsis. Entonces, ellos vieron que lo que se evidenció en este estudio fue que los pacientes que cursaban con CID asociado a sepsis tenían un aumento en los parámetros de la amplitud y de la firmeza en sí del coágulo versus los pacientes que tenían CID asociado a trauma, que en realidad estaba disminuido estos parámetros de amplitud y de firmeza del coágulo. Entonces, para concluir, el ROTEM es un estudio que nos va a tener un panorama muy amplio respecto a las otras pruebas de la coagulación. Se puede utilizar en diferentes escenarios. Es un estudio que nos va a brindar los resultados más o menos en tiempo real.
sí se ha visto que está asociada a una disminución en la transfusión de hemoderivados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos de estos estudios son estudios observacionales. La mayoría de estos estudios también se han realizado con TEC y hay menos estudios respecto a la utilización pues, del ROTEM. Y también se debe tener en cuenta que tiene unas limitaciones, pues por ejemplo, la coagulación también va a depender de otros factores como lo va a ser la temperatura, que durante el procesamiento de esta prueba se tiene manipulada la temperatura de la sangre. También los problemas técnicos que se pueden tener, es necesario tener el programa en los computadores pues para poder evaluarlo en tiempo real. Pero en general pues es una prueba que se podría realizar más estudios para evidenciar en qué otros escenarios clínicos puede ser útil. Este ejemplo lo había dejado al final, no sé si lo hacemos. No. Entonces, bueno, esta es una paciente que durante el posparto presenta una hemorragia. Entonces, inicialmente se le toma este primer ROTEM que vemos acá, en el cual vamos a ver que tiene una alteración tanto en la amplitud, tanto en el EXTEM como en el FIBTEM. Recordemos que los valores en embarazadas va a ser de 35 milímetros en el EXTEM y de 12 milímetros en el FIBTEM. Inicialmente a esta paciente no se le realiza ninguna intervención en cuanto a estas alteraciones que presenta en el ROTEM y persiste con el sangrado. Entonces, a la hora se le realiza este nuevo ROTEM, en el cual vamos a ver que hay una disminución en la amplitud del EXTEM, dado por y en la formación del coágulo, en el tiempo de coagulación y en la amplitud, al mismo tiempo que pues vemos que hay un aumento de la fibrinolisis. Y en el caso del FIBTEM, ni siquiera pues se logra formar un coágulo. Entonces, inicialmente a esta paciente se le transfunden 2 gramos se le administra 2 gramos de ácido tranexámico y 4 gramos de fibrinógeno. Y lo que vemos es que y se le administra 4 gramos de fibrinógeno porque la meta que se quería lograr con esta paciente era tener una amplitud a los 5 minutos en FIBTEM mayor a 16. Sin embargo, esta paciente sigue sangrando y no logra tener esta meta. O sea, casi a la media hora se le realiza este segundo ROTEM, en el cual pues no se alcanza la meta en el FIBTEM, alcanza a ser de 6 milímetros, no de los 16 que se esperaba, y adicionalmente presenta, pues tampoco alcanza el A5 en el EXTEM ni el tiempo de coagulación. Y es por eso que se le administra, teniendo en cuenta esta amplitud, pues en el FIBTEM se administra nuevamente fibrinógeno, se administran plaquetas por la alteración en el EXTEM también, y concentrados de protromina por el tiempo de coagulación que está disminuido. Ya a los 40 minutos se logra controlar el sangrado y a partir de esta administración de hemoderivados y después de fibrinógeno y de plaquetas se obtiene este último ROTEM, en el cual ya vemos que pues aparte de tener un adecuado control del sangrado, ya tenemos un A5 mayor a 35, que va a estar en 36, un tiempo de coagulación que ya está más cercano a lo normal, y en el FIBTEM ya logramos tener un A5 mayor a 16, que en este caso pues se logró 22. Y ya, ese era todo. Muy bien, Laura. Vamos a la sesión de comentarios y de preguntas. Como se pudo ver durante la charla, la herramienta pues nos aproxima de una manera dinámica como es el concepto actual de la coagulación y de pronto nos orienta de una manera más organizada del uso de los hemocomponentes. Como ya lo mostró, hay escenarios clínicos ya con unos algoritmos de manejo bien estructurados, digamos, como la parte del sangrado de las obstétrico, en la parte del trauma,
en la parte cardiovascular y en la parte de trasplante hepático. Serían los 4 escenarios clínicos donde hay unos claros protocolos de utilización de la herramienta. La mayoría de los estudios, como ya los mostró, están en trombolastografía, los estudios de Rotem apenas están saliendo, son menos, pero me parece que es un poco más dinámico y exacto, ¿no? Habría que esperar estudios posteriores cómo van mostrando el impacto del examen, del examen como herramienta diagnóstica y de utilización de hemoderivados, cómo impacta en los pacientes, ¿no? Hay algunas preguntas. Bueno, está el profesor Castillo, que también es un experto del tema. Vamos a darle la palabra. Germán, ¿puedes hablar? ¿Tienes la palabra, Germán? Vamos a ponerlo de coanfitrión. Listo, Germán, puedes hablar. Creo que tiene problemas abriendo el micrófono el doctor Germán, no sé. ¿Alguien más quiere participar? ¿Preguntas? No, pero no está activo acá, aquí lo vemos. Hola, Fabricio, buenas tardes. Germán, ya, puedes hablar. Gracias, Fabricio. Felicitaciones a Espérate, ya te vamos a dar el audio. Es que lo tengo con ese. Listo, Germán, puedes hablar. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Ahora sí. ¿Sí me escuchan ahí bien? Sí, ahí te escuchamos, Germán. Bueno, perfecto. No, pues felicitar a Laura porque el abordaje de todos estos algoritmos es un poco complejo y más cuando pues lo que mencionabas de la evidencia. Yo sí le quería preguntar a Laura, ella pues ha tenido como la transición porque pues está en el segundo año y pues, digamos que en el hospital todavía la implementación y el uso del Rotem pues ha sido pues un poco... Entonces, de pronto, a la luz de lo que revivió en la evidencia versus de lo que ha comparado y ha tenido en su experiencia en gran diferencia o cómo puede ella implementar lo que ve que existe de Rotem ahora después de revisar que la herramienta está en el hospital para el manejo de sus pacientes. Me refiero, cómo ella en la parte práctica guiaría una terapia funcional en qué Germán, se te está cortando mucho. Lo último no se te escuchó bien. Por ejemplo, el último ejemplo que puso ella de la materna y pacientes con de sangrado hemorragia por una forma. Yo creo que va a tocar. ¿Puedes repetir la última parte, Germán? Es que yo creo que quitémoslo de acá del televisor porque de pronto... Sí. Es que mi computador no suena bien. Germán, ¿puedes repetir la última parte? No se conectó. Yo creo que era su internet. No, yo creo que era el internet. ¿Alguno está conectado directamente? Bueno, yo me desconecté ya. Bueno, respóndele, Laura. Más o menos lo que quiere decir es que se ha visto un impacto en el análisis del paciente con trastorno de la coagulación con las herramientas tradicionales que tenemos de análisis de la coagulación como el PT, PTTT, INR versus el desarrollo de estas herramientas dinámicas. Respóndele. Pues, ya regresó el profe. Profe, en realidad mi rotación en UCI, lo que he visto con los pacientes en los que les hemos solicitado el Rotem, que ya cada vez es en realidad más fácil de solicitar,
y de poder leer este examen no estando en el laboratorio. La comunicación en realidad con los bacteriólogos ha facilitado esto. Y lo que he podido ver es que en realidad la realización del ROTEM en diferentes pacientes críticos sí nos ha ayudado un poco en cuanto a determinar cuáles son las alteraciones que presenta este paciente en la coagulación y cuáles son las intervenciones que en realidad puede necesitar. Y aparte de esto, pues podemos, cuando se correlaciona con pruebas convencionales, lo que hemos visto es que en algunos casos, aunque estas pruebas convencionales están normales y se realiza el ROTEM, en realidad sí hay una alteración en diferentes pues, elementos de la coagulación que el ROTEM nos ha permitido esclarecer y tener un abordaje más completo de este paciente. No sé si hubo otra pregunta que realizó, que no se escuchó bien al final. No, se me cayó la conexión. No, muy bien, Laura. Entonces allí puedes ver cómo ahora ya pues teniendo la herramienta allí para implementarla, pues ha servido mucho para guiar la terapia transfusional. Y lo que uno nota cuando revisa los algoritmos de Rotem, especialmente en el de hemorragia posparto, es la relevancia o nos hace caer en la cuenta de la importancia de reponer firinógeno con un elemento que olvidamos la mayoría y que tenemos como cierto desconocimiento, como son los crioprecipitados. Entonces, lo que yo siempre pues, recalco es considerar el uso de crioprecipitados y para reponer firinógeno, obviamente, y el Rotem con los algoritmos que nos mostraste, especialmente el componente del FIPTEN, que es como la gran diferencia y lo que yo más resalto en este tipo de herramienta versus el TEC, cuenta uno con ese FIPTEN de manera mucho más rápida que un firinógeno pues, de Klaus de forma solicitada endovenosa. Entonces puede uno guiar esa terapia transfusional y considerar el crioprecipitado como un hemocomponente de forma temprana para poder manejar las pacientes, en este caso pues las gestantes con una hemorragia posparto. Entonces eso es lo que yo más resalto desde el uso del ROTEM, que lo hace a uno pensar más en este componente del modelo celular de coagulación, como es el fibrinógeno, y lo extrapola uno de los cambios fisiológicos, en este caso de las maternas. Listo, gracias Laura. Gracias, profe. Se me olvidó decir que aquí en la imagen está en el QR, están los artículos pues, que utilicé para la charla. ¿Alguien más va a participar? Doctor Rede, doctor Orrego, doctor Hoyos, los residentes. Toca que vengas a hablar acá para que se escuche. ¿Aquí? Sí, ya. Bueno. No, pues muy buena revisión, creo que fue muy práctica. 2 o 3 puntos para como que quede como de mensaje en el auditorio, y yo creo que Laura los mencionó, pero que se resalten, y es que uno, las pruebas viscoelásticas, específicamente el ROTEM, no reemplazan las pruebas de coagulación convencionales, ¿listo? O sea, no es que como tengo un ROTEM, entonces ya no van a pedir ni tiempo, ni nada, sino que es un estudio complementario, y además te da la ventaja de tener en un solo estudio una imagen global y en tiempo real de cómo están todos los elementos de la coagulación. ¿Listo? Y cuando nos preguntan, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre guiar de pronto un postquirúrgico, un sangrado postoperatorio de cardiovascular o un sangrado postoperatorio de trasplante hepático con pruebas convencionales y con una prueba viscoelástica? Y creo que Laura lo menciona ahí, y es que obviamente no hay ningún impacto en mortalidad, pero es una prueba que básicamente me permite ahorrar hemoderivados, ¿listo? Y el ahorrar hemoderivados no solamente tiene una implicación de costos, sino también de complicaciones asociados inherentes a la transfusión de hemoderivados, y que en muchas ocasiones esto se puede, en algunos estudios, algunos trabajos, esto se traduce en mayor estancia en UCI, en mayor tiempo de
mecánica, depende del contexto que se esté dando. Entonces, esto me permite hacer un uso racional de hemoderivados. ¿Listo? Entonces uno siempre tiene como bueno, más que todo, por ejemplo, algunos cirujanos cardiovasculares, de trasplantes que ven el paciente sangrando y la terapia es, no, colóquele 4 rojos, 4 de plasma, 2 pool de plaquetas y miremos. Y sigue sangrando y no, transfundámonos más y ya si después que me acabé medio banco de sangre sigue sangrando, pues hay que revisarlo. No, esto me permite un enfoque mucho más racional. De entrada, si la prueba viscoelástica no muestra una alteración, entonces hay que pensar de una en hacer una reintervención del paciente, porque muy probablemente el factor que está alterado es el factor C del cirujano, y hay que buscar una hemostasis, o tapar el hueco, lo que sea, y esto también se puede traducir en menos morbilidad del paciente, menos transfusiones inefectivas, y si uno pide un Rotem, o un TEC, o la prueba escolástica pues, que se cuente, pues el sentido lógico es que hay que creer la Rotem, porque si usted independiente del Rotem, no, es que está sangrando mucho, transfundirlo, pues ¿para qué pide el Rotem? ¿Para qué pide la prueba? Entonces, eso te permite hacer un análisis mucho más racional y poder de esa manera racionalizar mucho más el uso de los hemoderivados y evitar las complicaciones que estos conllevan. No sé, Gracias, profe. Sí. ¿Quién va a hablar? ¿Ah? ¿Sandra, vas a hablar? Hola, sí. ¿Cómo están? Bueno, primero ¿me escuchan? Sí. Bueno, primero felicitar a Laura por la presentación, muy bien explicado. Es un tema que, digamos que para algunos de ustedes es nuevo y a veces transmitir el mensaje no es tan fácil. Pues las pruebas viscoelásticas es una herramienta muy útil, como lo dijo Jonathan, para racionalizar el uso de los hemoderivados. Otra ventaja que nos da es que podemos hacer las intervenciones en tiempo real y dirigidas. Es importante y más en una institución como el HV, donde escasean tanto los componentes hemáticos, pues que haya un uso racional. Uno, pues por costos y porque necesitamos, pues, tener disponible para otros pacientes y no desperdiciar. Segundo, pues que los componentes sanguíneos son, pues, aparte de que son costosos, son difíciles de conseguir. También es importante aclarar, como lo dijo él, las complicaciones, como dijo Jonathan y como dijo Germán, las complicaciones que hay con respecto a las transfusiones. Las transfusiones es un trasplante de órgano, no se nos tiene que olvidar eso, y transfundir deliberadamente sin un direccionamiento, pues es algo que también pues podemos caer en una mala práctica. En el caso particular de las maternas, es muy útil, como lo dijo Germán, la fase 15, porque recordar que a veces no tenemos en cuenta y empezamos a transfundir plasma, glóbulos rojos, pero el principal problema en las maternas, en el sangrado obstétrico, es el fibrinógeno. Pues nada, siempre tener en cuenta que estas pruebas nos sirven para hacer el direccionamiento en tiempo real, que las podemos pedir secuencialmente a través del tiempo, cada 60 minutos, cada 45 minutos, y como mostró Laura en la presentación, vemos el progreso de los pacientes en tiempo real, cuando una prueba, si bien unos tiempos de coagulación, una medición de fibrinógeno cero, pues nos pueden dar también mucha información, ya que no están disponibles las pruebas viscoelásticas en muchas instituciones y no todo el mundo está entrenado para interpretarlas, pero sí es muy importante saber que esto, digamos, están en menor tiempo, podemos valorar en tiempo real y están disponibles pues al pie de la cabecera del paciente. Entonces, pues nada, es muy importante y más si pues en nuestra institución que la disponemos, pues hacer uso de ellas, porque realmente, como dijo Jonathan, no impacta en mortalidad. Recordar, una prueba
una prueba diagnóstica no puede medirse en mortalidad, pero sí hay muchos aspectos en los que va a impactar, como estancia, como complicaciones, tiempo en UCI, tiempo de estancia y costos, que también pues es bastante importante. Muchas gracias, Laura, muy bien. Te felicito por la presentación. Gracias, profe. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, como dijo Sandra, si bien es cierto no está en todas las instituciones, pues aquí sí la tenemos. La idea es que se use más frecuente, cada vez tenemos pacientes más complejos, estamos evolucionando hacia un nivel 4 de atención y definitivamente estas sí son pruebas para monitorizar la coagulación en pacientes con los tipos de pacientes de los algoritmos ya definidos. Eso sí, ahí sí el uso de las mismas y el beneficio de las mismas sobre las pruebas convencionales son claramente evidentes. Y ya lo ha mostrado la trombolastografía, la trombolastografía, ¿no? Ya tenemos un avance en eso, habría que ya seguir viendo los estudios que salen a partir de los temogramas, ¿no? Listo. No veo más preguntas, yo creo que dejamos por el día de hoy y los esperamos el próximo jueves en la revisión académica. Los invitamos al simposio de fisiología, de la fisiología de la clínica del departamento de anestesia a realizar el día viernes, ¿no? Sí, mañana. ¿Listo? Que estén muy bien. Gracias. ¿Sabes qué?